Buenas noches, ya están en el estudio la jueza Sandra Arroyo Salgado y la senadora Carolina Lozada. Pero antes quiero hablar de dos temas. Uno es el uso político de la religión que se hizo el sábado y el otro es Sergio Massa y el desastre de la situación económica. Como ustedes saben, el sábado hubo una misa en Luján, en la Basílica de Luján, que la copó el kirchnerismo y la mostró como una prueba de su predisposición al diálogo con la oposición. A todo esto, el kirchnerismo nunca hizo ningún gesto antes del atentado fallido a la vicepresidenta de querer dialogar con la oposición. Todo esto surgió después. Armaron esa misa, invitaron a algunos miembros de la oposición se sorprendió, no fue nadie de la oposición. Quiero recordar que la Basílica de Luján es considerado el más importante santuario nacional de la Iglesia Católica. Estamos hablando de eso. Entonces hay que decirles a los que usaron tan groseramente, no solo a la Iglesia, sino a una misa con fines políticos, que la política y la religión no deben mezclarse. La política y la religión no deben mezclarse. Y esto es aplicable no solo a la Iglesia Católica, a los cristianos y a los a cualquier religión es aplicable esto. La política y la religión no se mezclan nunca. La misa es para los católicos un hecho trascendental. Para los que tienen fe, y son muchos los que tienen fe en este país, la misa es la ceremonia trascendental más importante de su fe religiosa. Eso es lo que se aprovechó con fines políticos. El error de llevar la política y la grieta a la misa, no a la iglesia ya, a la misa, a la ceremonia más importante para quienes creen en el Dios de la Iglesia Católica, fue de dos: del intendente de Luján, Leonardo Boto, que fue quien hizo todas las convocatorias, y del arzobispo de Luján, Jorge Scheining, quien dejó la convocatoria en manos de la política, en manos de un partido político, cuando si alguien tenía que convocar era precisamente el arzobispo. El resto de la iglesia tomó distancia en el acto porque, claro, este arzobispo estaba jugando con los sentimientos más profundos del pueblo católico. Ojo, no nos equivoquemos, lo que pasó no es menor. Se mezcló la política con la misa y se jugó con los sentimientos más importantes o más profundos del pueblo católico. Muchos recuerdan la misa que se hizo en el 8 de diciembre del 2019, donde fueron el presidente saliente, Mauricio Macri, y el presidente electo, que asumía 2 días después, Alberto Fernández. Pero eso fue muy distinto. En primer lugar, eso estuvo organizado por la Conferencia Episcopal Argentina, por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, que llamó personalmente a Macri y a Alberto Fernández para que vayan y en esa misa, que es el Día de la Virgen, hubiera un acto, digamos, de encuentro, de conciliación, digamos, entre posiciones. Muy distinto al acto partidario que vimos el sábado. Por supuesto que la culpa principal está en el kirchnerismo, que quiere alargar en el tiempo los efectos del atentado felizmente fallido contra la presidenta. Digo atentado felizmente fallido contra la presidenta, contra la vicepresidenta. Quiere alargarlo en el tiempo.
Y en eso no los detiene ni siquiera la religión. Ahora digo, ¿por qué quieren alargar los efectos de ese atentado en el tiempo? En primer lugar, porque el imputado, el principal imputado, Fernando Sabac Montiel, a ver, es un lumpen. Es un lumpen que vivía en los márgenes de la economía, de todo, un resentido social que quería 15 minutos de fama, posiblemente, era eso. No pertenecía a ninguna conspiración nacional, internacional ni planetaria. Lo que estableció la justicia es que estas personas actuaron aisladamente, que se manejaban vendiendo copitos de azúcar, no tenían dinero, no supo manejar el arma, en fin. En las próximas horas se va a conocer el procesamiento de Sabac Montiel, de su novia y tal vez de otro más, no sé. Y ahí en el procesamiento seguramente la justicia va a explicar que son estos lúmpenes que andaban sueltos los que intentaron matar a la vicepresidenta. Los que tuvieron el arma que vimos en fotos y en videos apuntar en la cabeza de la vicepresidenta. Sin vinculación con el capitalismo salvaje, con el neoliberalismo en cualquiera de sus expresiones, ni con la sinarquía internacional, ni con ninguno de los que Cristina Kirchner llama sus enemigos. Ahora, ¿por qué deben alargarse los efectos del fallido atentado? Y porque Cristina Kirchner necesita recuperar algo de imagen en las encuestas donde está muy mal. Y la verdad que uno se pone a ver las encuestas posteriores al atentado y no mejoró nada. Por eso necesitan alargar los efectos. Hoy lo escuchaba en el programa precisamente de Diego Seidman a Alejandro Katterberg, una persona que siempre viene al programa, decir que no pasó nada, no se modificó la mala situación que tiene Cristina Kirchner en las encuestas. Con las mediciones de hoy no puede ni siquiera soñar con ser candidata a presidenta el año que viene. Esta es la verdad, tiene más del 70% de imagen negativa. En algunas del 70, en otras más del 70% de imagen negativa. Quien tiene esa cantidad de imagen negativa no puede ser candidata a presidenta. Esta banda de marginales sí debe plantear una preocupación a la política, porque lo que se está viendo es que hay núcleos de jóvenes antisistema que están muy resentidos por su marginación de la economía, de la sociedad, de todas partes, que está dispuesto a todos, inclusive a actos muy violentos. Esto es en lo que debe preocupar a la política. Jóvenes antisistemas, resentidos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluido actos muy violentos. Esto es lo que debe preocupar. Este es el problema de fondo de hoy de la política y no los problemas que tiene el partido gobernante. Creo que el arzobispo Scheining debería hacer un mea culpa más explícito que la aclaración que hizo el sábado. En primer lugar, porque esto molestó a muchos obispos, creo que hasta la conducción del episcopado argentino, no me consta, pero creo que sí, por lo que escucho de los otros obispos. Y en primer lugar, y en segundo, y sobre todo, porque molestó a muchos creyentes que van a seguir creyendo, pero ojo, pueden apartarse de la iglesia, porque él metió la iglesia y la misa en la grieta y en la política. La cuestión de Massa. La economía argentina está mal. ¿Cómo podemos creer que está bien una economía argentina
que puede superar este año el 100% de inflación. Que el nivel mensual de inflación llegó hasta un nivel del 5 o el 6%. Y se va a quedar ahí durante mucho tiempo, porque todavía no llegaron, ni al INDEC ni al bolsillo de los argentinos, los aumentos de gas y luz que van a ser muy importantes. Acuérdense ustedes, hace poco tiempo, ahora 3, 4 meses, no sé, en abril, mayo, cuando la inflación superaba el 3% ya era un escándalo. Y si se arrimaba al 4% ya era un desastre. Hoy estamos hablando del 5 o 6% y es la inflación que nos espera en los próximos meses, por todos estos aumentos que se han dispuesto en los últimos tiempos. La economía argentina está mal y la economía argentina se está paralizando fundamentalmente por 2 factores. Uno, porque no hay dólares para que la industria y el campo compren insumos que necesitan del exterior, ya lo hemos dicho 1000 veces, y la otra es porque este nivel de inflación destruye todos los ingresos, destruye la capacidad de compra de los argentinos. Entonces se está paralizando. Quiero aclarar que es preferible tener un ministro de Economía como Massa, que le da $1 especial a la soja, que se quiere llevar bien con el Fondo Monetario, que se quiere llevar bien con el Tesoro norteamericano, antes que un ministro de Economía que responda al Instituto Patria, porque el Instituto Patria todavía no se enteró que no hay populismo sin plata y que esta vez al kirchnerismo le tocó gobernar sin plata. Dicho esto, hay que aclarar que los objetivos de Massa son modestos, módicos. Él está diciendo, y nos está haciendo creer a todos los argentinos, que si consigue 5.000 millones de dólares para la reserva es una gran conquista. Y es muy poco. Yo quiero recordar que cuando Macri se fue, en el 2019, había 14.000 millones de dólares en el Banco Central. Néstor Kirchner llegó a tener 30.000, 40.000 millones de dólares en el Banco Central. Carlos Menem llegó a tener 70.000 millones de dólares en el Banco Central. Y estoy hablando de reservas auténticas, serias, de libre disponibilidad, porque después hacen dibujos con los yuan chinos y con los encajes que son plata de los depositantes. Las reservas en serio eran esas con esos presidentes y ahora sería una gran conquista si se logran 5.000 millones de dólares. Es tan grande la escasez que en el gobierno necesitan optar entre o permitir o dejar dólares para la importación de insumos o levantar aún más el dólar turístico o el dólar tarjeta de la gente que viaja al exterior, que ya paga un 75% de impuestos más caro el precio del dólar. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Ahora, este es el país en el que vivimos. La inestabilidad en la que se vive. Fíjense ustedes los que tienen programados viajar dentro de poco o los que están en el exterior. Ante este debate, no saben cuánto les va a costar los dólares que están gastando, más aún no saben si pueden gastar dólares. No se puede vivir en un país así eternamente, no se puede vivir. Así, en un país sobre todo que no se sabe lo que va a pasar mañana y mucho menos lo que va a pasar pasado mañana. Otro tema, último tema. El presidente dijo a la televisión española que él era el próximo objetivo, según habían confesado, parece, los imputados en el fallido atentado de Cristina Kirchner. Veamos 25 segundos de lo que dijo en la televisión española. Está entera, está fuerte. Para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y
y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. Nada de esto, nada de lo que el presidente dijo consta en la justicia. Ni la jueza María Eugenia Capuchetti, ni el fiscal Carlos Rívolo escucharon de los imputados esto que el presidente dice que pasó. Tal vez es una cosa que circuló en las redes sociales, pero en la justicia nadie ha dicho esto. Hay que aclarar, en la justicia, en el expediente, no está comprobado, no está dicho por nadie que el próximo objetivo iba a ser Alberto Fernández. Me parece que hay muchos que se quieren subir al carro de los mártires.